¿Y si te dijera que cada vez que escribes esas 3 letras, no estás usando una fórmula social, sino que estás revelando lo que realmente crees sobre la muerte? Que el destino final no es reposar, sino resucitar. 3 letras. Las has escrito decenas de veces, en mensajes, en redes, en coronas de flores. Deb, descanse en paz. Pero hay un problema, porque cada vez que escribes esas 3 letras, estás diciendo algo que contradice tu propia fe. No es una frase inocente, ni siquiera es una frase neutra. Es una señal de que algo cambió dentro del cristianismo, y tú ni te enteraste. Es el síntoma de un cambio profundo en lo que la gente cree, aunque no sea consciente de ello, porque si de verdad creyeras lo que dices creer, no escribirías descanse en paz, escribirías otra cosa, y cuando entiendas por qué, no vas a poder volver a escribirlo igual. Lo que nadie te ha explicado es de dónde sale esa fórmula. No sale de Jesús, no sale de Pablo, no sale de ningún texto del Nuevo Testamento. Sale de un lugar que ya conoces si has visto el video anterior de este canal. La filosofía griega. Otra vez Platón. Otra vez una idea pagana infiltrada en el centro de lo que tú crees que es doctrina cristiana. La promesa original del cristianismo no era el descanso, era la resurrección. No que tu muerto se quede quieto, que se levante, que su cuerpo vuelva a vivir. Y la diferencia entre esas dos cosas no es un matiz teológico, es un cambio de fe completo. Si este canal te resulta nuevo, suscríbete ahora, porque aquí no consolamos. Hacemos preguntas que la versión domesticada de la fe dejó de hacer. Destripamos textos, no los domesticamos. Los primeros cristianos no tenían cementerios, tenían dormitorios. La palabra griega que usaban para sus lugares de enterramiento era koimeterion. De ahí viene nuestra palabra cementerio, pero el significado original es otro. Koimeterion viene del verbo koimao, dormir. Un dormitorio, un lugar donde alguien se echa a dormir con la expectativa de despertarse, no de quedarse. Esto no es un detalle, es un cambio de fe. Y los cuerpos que depositaban en esas catacumbas tampoco eran tratados como restos permanentes. La inscripción más frecuente en las tumbas era deposita, depósito, como si el cuerpo fuera algo valioso que se entrega temporalmente para ser recogido más adelante. Los primeros cristianos no despedían a sus muertos, los dejaban guardados, un depósito que espera ser retirado, como quien deja algo en una caja fuerte y sabe que va a volver a por ello. La fórmula más antigua que aparece en las catacumbas de Roma antes del siglo V no es requiescat in pace, es dormit in pace, duerme en paz. Fíjate en la diferencia gramatical porque no es menor. Dormit es indicativo, afirma un hecho. Este hombre duerme. No le están pidiendo nada a Dios. Están declarando algo sobre el estado de su muerto. Duerme, porque va a despertar. Cuando siglos después la fórmula cambia a requiescat in pace, el verbo pasa al subjuntivo, que descanse en paz. Ya no es una afirmación, es un deseo, una oración, una petición a Dios para que conceda reposo al alma del difunto. El cambio parece menor, es enorme, porque lo que se ha perdido entre una fórmula y otra no es una cuestión gramatical, es la expectativa. El dormitorio se ha convertido en residencia permanente. El depósito se ha convertido en abandono. El sueño se ha convertido en destino final. Aquí es donde todo se rompe. ¿Cuándo y por qué ocurrió ese cambio? Para responder a eso, necesitas entender primero qué decía el texto hebreo sobre la muerte antes de que llegara el cristianismo. En el Antiguo Testamento no existe nada que se parezca a descansar en paz
después de la muerte. Lo que existe es el Sheol. Sheol es una palabra hebrea que aparece 65 veces en el texto masorético. Su etimología es incierta, probablemente vinculada al verbo sha'al, pedir o reclamar, como si el Sheol fuera un lugar que siempre está reclamando más y nunca se llena. Lo que no es incierto es lo que describe: un lugar debajo de la tierra, oscuro, silencioso, al que van todos los muertos sin distinción, justos e injustos, reyes y esclavos, santos y criminales, todos al mismo sitio. El Salmo 6.5 lo describe sin adorno. En la muerte no hay recuerdo de ti. En el Sheol, ¿quién te alabará? No hay memoria, no hay alabanza, no hay relación con Dios. Job lo llama tierra de tiniebla y sombra de muerte. Eclesiastés 9.5 es aún más directo. Los muertos no saben nada. El Sheol no es paz, no es tormento, no es premio ni castigo, es ausencia. Una existencia disminuida donde los muertos existen como sombras. Los Refaim, sin conciencia, sin voluntad, sin esperanza. La Enciclopedia Británica lo resume con precisión. La condición de los muertos en el Sheol no era ni de dolor ni de placer. No se asociaba la recompensa para los justos ni el castigo para los inicuos. Esto es crucial, porque la idea de descansar en paz presupone dos cosas que el Sheol hebreo no contiene. Primero, que hay una parte de ti que sobrevive consciente a la muerte del cuerpo. Segundo, que esa parte puede experimentar paz o su ausencia. En la antropología hebrea del Antiguo Testamento, la palabra nefesh, que se traduce como alma, no designa una entidad separable del cuerpo que pueda irse a descansar a ningún sitio. Designa al ser vivo entero. Cuando mueres, tu nefesh no se va a otro lugar, se apaga. El alma que peque, esa morirá, dice Ezequiel 18:20. En hebreo, ha nefesh, ha jotet, hi tamut. El alma muere. Entonces, si el texto hebreo no ofrece ningún concepto de descanso en paz, si el Sheol es simplemente la sombra indiscriminada que recibe a todos, ¿de dónde sacó el cristianismo la idea de un alma que descansa en la presencia de Dios? Esto no es cristianismo original. Esto es otra cosa. La esperanza original del cristianismo no era que los muertos descansaran, era que se levantaran. La resurrección no era un complemento doctrinal, no era un artículo más del catecismo, era el centro. Pablo en 1 Corintios 15 lo convierte en una cuestión de todo o nada. Si Cristo no ha resucitado, vuestra fe es inútil y todavía estáis en vuestros pecados. Entonces también los que durmieron en Cristo han perecido. Fíjate en el verbo que usa Pablo para los muertos. Durmieron. En griego, koimaomai, el mismo verbo del que viene koimeterion, dormitorio. Pablo no dice que los muertos descansan, dice que duermen. Y el que duerme espera despertar. Y lo que Pablo describe como esperanza última no es una existencia inmaterial del alma flotando en un cielo etéreo. Es algo mucho más material y mucho más escandaloso para el mundo antiguo. Segunda de Corintios 5. Pablo dice que su esperanza no es estar desnudo, es decir, sin cuerpo, como un alma suelta, sino ser revestido, cubierto con un cuerpo nuevo. Su deseo explícito es no ser desvestido del cuerpo, sino sobrevestido, para que lo mortal sea absorbido por la vida. Lee eso otra vez. Pablo no quiere irse del cuerpo, quiere un cuerpo mejor. Su esperanza no es la fuga del alma, es la transformación de la carne. La promesa cristiana original es corporal, física, táctil. El cuerpo resucita, la tierra se renueva. La muerte no es un portal hacia el descanso espiritual. Es el último enemigo, y el último enemigo será destruido. Eso dice Pablo en 1 Corintios 15:26. Destruido.
no aceptado, no abrazado, no convertido en reposo. Los primeros cristianos entendieron esto con una literalidad que hoy incomoda. Por eso enterraban los cuerpos en lugar de cremarlos, como hacían los romanos. Por eso llamaban a sus cementerios dormitorios. Por eso llamaban a los cuerpos depósitos. No estaban despidiendo a nadie. Estaban guardando algo que iba a ser devuelto. Cuando tú escribes dep, estás diciendo lo contrario. Estás diciendo, quédate ahí, descansa, no te levantes. Cada vez que un cristiano escribe, descanse en paz, está firmando un documento de renuncia a la promesa más radical de su propia fe. Y lo hace sin saberlo. Dep es el certificado de defunción de la resurrección en la conciencia popular cristiana. ¿En qué momento los cristianos pasaron de guardar depósitos para la resurrección a desear reposo eterno? La respuesta, una vez más, tiene nombre y fecha. Y una vez más, el mecanismo es el mismo que vimos en el video sobre Gehenna. La idea del alma inmortal separable del cuerpo no es hebrea, es platónica. Platón enseñó que el alma preexiste al cuerpo, que está prisionera en él, y que la muerte es una liberación. La muerte no es un enemigo en el platonismo, es una puerta de salida. El cuerpo es la cárcel. Morirse es quedar libre. Esa idea no aparece en ningún lugar del Antiguo Testamento. No aparece en las palabras de Jesús. No aparece en Pablo. Lo que sí aparece es en los padres de la Iglesia que fueron educados en la tradición filosófica grecorromana antes de convertirse al cristianismo. Clemente de Alejandría, formado como filósofo platónico, escribió que todas las almas son inmortales, incluso las de los malvados. Tertuliano, como vimos en el video sobre Gehenna, citó directamente a Platón para justificar la inmortalidad del alma. Y Agustín de Hipona, que venía del maniqueísmo, sistematizó la idea del estado intermedio. El alma se separa del cuerpo al morir, va a la presencia de Dios o al castigo, y espera allí hasta la resurrección final. Agustín otra vez. El mismo hombre que convirtió la Gehenna de Jesús en tormento eterno es el que convirtió la resurrección de Pablo en descanso del alma. El mismo mecanismo, la misma fuente. Platón entrando por la puerta de la filosofía y saliendo por la puerta del dogma. El estado intermedio que Agustín sistematiza es exactamente lo que la fórmula Requiescat in pace pide. Que el alma descanse en paz mientras espera. Pero fíjate en lo que ha ocurrido. El centro de gravedad se ha desplazado. La resurrección, que para Pablo era la esperanza definitiva, se ha convertido en un apéndice técnico del credo. Lo importante ya no es levantarse. Lo importante es estar bien mientras tanto. Y ese mientras tanto, con el paso de los siglos, fue creciendo hasta tragarse por completo a la resurrección. Pregúntale a cualquier cristiano promedio qué espera que ocurra cuando muera. La respuesta casi universal será alguna variación de ir al cielo, estar con Dios, descansar. Casi nadie dirá que su cuerpo va a resucitar. Casi nadie mencionará la tierra nueva. Casi nadie citará a Pablo, diciendo que la esperanza no es estar sin cuerpo, sino ser revestido de un cuerpo nuevo. La resurrección, la doctrina más radical, más escandalosa y más central del cristianismo primitivo, ha sido domesticada hasta volverse invisible, y en su lugar se ha instalado una versión platónica del más allá, en la que un alma inmaterial flota hacia arriba y descansa para siempre. Esto no es evolución doctrinal, es sustitución, y nadie te avisó. Hay un dato que cierra todo esto y que merece que te detengas. Los primeros cristianos que grababan Dormit in Pace en las catacumbas no solo escribían en las tumbas, también pintaban. Las catacumbas de Roma contienen cientos de frescos,
Y los temas más frecuentes no son escenas de descanso. No hay almas flotando en nubes. No hay ángeles tocando arpas. Lo que hay son escenas de salida. Lázaro saliendo de la tumba. Los 3 jóvenes saliendo del horno de fuego. Jonás saliendo del gran pez. Daniel saliendo del foso de los leones. Saliendo. No quedándose. No descansando. Saliendo. La obsesión visual de los primeros cristianos no era la paz del muerto. Era el momento en que el muerto deja de estar muerto. El instante de la salida. El despertar. Cada imagen en esas catacumbas es un recordatorio visual de la misma promesa. Esto no es permanente. Vas a salir de aquí. Y la imagen más repetida de todas. El buen pastor cargando una oveja sobre los hombros. No la deja descansar en un prado. La carga. La mueve. La lleva a algún sitio. La imagen no es de reposo. Es de rescate activo. Ahora contrasta eso con lo que los griegos escribían en sus tumbas. La fórmula funeraria pagana más común era sit tibi terra levis. Que la tierra te sea leve. Es una despedida hermosa y absolutamente resignada. Acepta que el muerto está bajo tierra y le desea comodidad en esa condición permanente. Los primeros cristianos la rechazaron deliberadamente porque su teología decía exactamente lo contrario. La tierra no es tu destino, vas a salir de ella. 2000 años después, la fórmula cristiana se parece más a la pagana que a la original. Descanse en paz es sit tibi terra levis, con vocabulario cristiano. Es la resignación pagana vestida de oración. Y lo más irónico es que los mismos cristianos que rechazaron esa fórmula en el siglo III la recuperaron sin darse cuenta en el siglo VIII, cuando el alma platónica había reemplazado a la nefesh hebrea y la resurrección había dejado de ser el centro para convertirse en un artículo del credo que se recita pero que nadie espera de verdad. Si crees en la resurrección, no puedes desear descanso eterno, porque el descanso eterno es exactamente lo contrario de volver a levantarse. No voy a decirte qué debes escribir la próxima vez que alguien que quieres se muera. No es mi función. Pero sí voy a dejarte con algo que no vas a poder ignorar. Los primeros cristianos llamaban a sus muertos durmientes, llamaban a los cuerpos depósitos, llamaban a los cementerios dormitorios. No despedían, guardaban, no deseaban reposo, esperaban despertar. Su arte no mostraba almas en reposo, mostraba personas saliendo de tumbas, de hornos, de bestias, de la muerte misma. Hoy los cristianos escriben de EP y quieren decir quédate ahí, en paz, quieto. La inversión es completa. Y la pregunta que nadie hace es si esa inversión es una evolución legítima de la doctrina o una infiltración silenciosa de una filosofía que el propio cristianismo declaró pagana. Porque Platón no entró por la fuerza. Entró por la puerta de la educación, se sentó en la cátedra de los teólogos y desde ahí reescribió lo que tú crees sobre la muerte, sin que nadie te pidiera permiso. Cuando recitas el credo y dices creo en la resurrección de la carne, ¿lo crees? Porque si lo crees, Dep, no es una oración. Es una contradicción. Estás pidiendo descanso para alguien a quien tu fe le promete despertar. Y si no lo crees, si en el fondo lo que esperas para tus muertos es que descansen y nada más, entonces la pregunta es otra. ¿En qué momento dejaste de creer en la resurrección sin darte cuenta? Esa pregunta no tiene respuesta cómoda. Ninguna de las dos opciones te deja tranquilo. Y eso es exactamente lo que hace este canal. Si este análisis te hizo mirar 3 letras que has escrito toda tu vida como si fuera la primera vez, suscríbete. Hay más palabras que crees conocer y que no conoces.
Destripamos textos. No los domesticamos. Hasta la próxima.